ser infiel, tener moza o mozo, ser amantes, siempre ha estado de moda. Y resulta que en el texto que analizaremos hoy, la mujer del protagonista no solo le fue infiel, sino que también planeó su asesinato. Estamos hablando de Continuidad de los Parques de Julio Cortázar, un famoso escritor argentino, que fue publicado por primera vez en 1964 dentro de un libro titulado Final del Juego. Este libro incluía varios cuentos y los encapsulaba en uno solo. Pertenece a un género llamado metaficción, que como su prefijo meta significa más allá, es como decir ficción sobre ficción. Y como característica principal en literatura hay algo llamado puesta en abismo, y se refiere a cuando un cuento cuenta, valga la redundancia, una historia dentro de otra historia. En materia de protagonistas, tenemos en una primera historia que es el lector de la novela, y en la segunda historia tenemos a dos amantes furtivos que, como lo dije anteriormente, planificaron un asesinato para obtener un tipo de libertad. Digo un tipo de libertad ya que al asesinar al protagonista, ellos ya no tendrían que esconderse ni estar disimulando para verse. El cuento básicamente puede que parezca como una cinta de Moebius, que es una cinta en la que parece ser que hay dos caras, pero hay solo una. Para mí el cuento lo he visto siempre como una esfera, es decir, es una forma cerrada, y para mí un cuento solo es perfecto cuando se aproxima a esa forma perfecta en la que no puede sobrar nada y en la que cada uno de los puntos exteriores tiene que estar a la misma distancia del centro. Esto permite identificar campos semánticos dentro de los contrastes que existen en los planos. En la del lector hay pasividad, tranquilidad, y en la de los amantes hay actividad como tensión, amor, violencia, pasión, odio, ternura, incluso destrucción. Este cuento tiene muchos huecos. Cuando hablamos de huecos en literatura, se habla de que hay cosas que no se describen y se dejan más a la inferencia de la persona que lo está leyendo. Entonces, haciendo hipertextos y leyendo otros análisis, todo apunta a que este cuento es una crítica al lector pasivo, a ese lector que solo lee cosas prefabricadas, que todo está ahí y que no da lugar a la imaginación. Por eso Julio Cortázar da ese final abierto en el que no sabemos cómo termina la historia, para así nosotros como lectores darle nuestra propia apreciación, interpretación, y con esto ir rellenando esos huecos que se encuentran en el texto. Esta técnica no solo busca que se le dé una mayor interpretación, sino que también el texto perdure en el tiempo. Por su misma característica de no tener un final cerrado, pues las personas, los lectores, van a ir replicando y compilando sus apreciaciones, y esto hace que de algún modo se siga hablando del libro. Pues un final cerrado en el que sabemos cómo pasaron los hechos, cómo fue todo, pues hasta ahí termina. Pero con esta técnica se busca eso, que el texto sea atemporal. Y así, mis queridos oyentes, hemos llegado al final de nuestro viaje a través de Continuidad en los Parques de Julio Cortázar. Desde la calma aparente de un parque hasta la revelación impactante de un crimen planeado. Y ya lo saben, sigan la continuidad de mi podcast. Seguimos en otro episodio. Yo soy Adrián JM y esto fue Viajando en la Literatura.